nos va a ser más fácil de la pantalla. ¿Okay? Para comenzar nuestro estudio, ya se sientan, ya no se levantan hasta dentro de unos 40 minutos. Ponte la hija, por favor, ¿no? Ok, qué bien. Que va a ser el Salmo, el que leímos, una parte. Ok, hoy vamos a ver esto, ahorita lo regresamos para que se sienten ya tranquilos. A ver, ándale. Estos dos son los que vamos a leer para el estudio, hermanos, de esta tarde. Salmo 37, 7 y Salmo 27, 14. Ahí está la base del estudio. ¿Okay? Aunque se ven muy pequeñitos, tienen mucha implicación, como hemos venido viendo. Así que vamos a leerlo juntos. ¿Listos? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Padre, gracias Señor por su palabra. Espíritu Santo, sea con nosotros, enséñenos, sea nuestro maestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermano, pueden tomar asiento. Pues hermanos, venimos viendo pues que esos dos versículos, que es la base del estudio, implican mucho, hay mucha implicación. Ejemplo, venimos viendo pues que a veces nosotros, por ver cómo los demás que no se preocupan por Dios, viven a veces tan bien. Digo, tan bien, bien, en este mundo. ¿Verdad? Y eso nos desespera como creyentes porque pues decimos nosotros nos vivimos preocupando por tratar de hacer la voluntad de Dios, de vivir para Dios, y no, hombre, no me falta, ¿verdad? Y a veces nos llueve, dicen a veces nos llueve sobre mojado. Y ahí es donde nuestra humanidad resalta y empieza a cuestionar a Dios. Pero hermanos, venimos viendo hasta aquí, ¿verdad? Que la mayoría de la gente no somos muy dados a ser pacientes. Vimos algunas cosillas la semana pasada, ¿verdad? Humanamente no tenemos la capacidad, ¿verdad? Y aunque sabemos y conocemos y entendemos que Dios es omnisciente, que lo sabe todo y que si algo no me lo da es porque Él sabe que no me conviene, etcétera, etcétera, aún así nosotros no somos dados a esperar. Porque ese es el punto, saber esperar en el Señor. Reconocemos que Dios sabe que es lo mejor para nosotros, sin embargo, cuando estamos en situaciones fuertes, difíciles en la vida, hermanos, se nos olvida. Se nos olvida ese Dios omnipotente, ese Dios todopoderoso. Porque si tuviéramos una conciencia bien enfocada en lo que es Dios, en su deidad, en sus atributos, hermano, no nos costaría tanto trabajo esperar en el Señor. Pero nos cuesta mucho trabajo esperar en el Señor casualmente porque sí entendemos los atributos de Dios, ¿verdad? Sabemos que un atributo de Dios es ser un Dios omnisciente, que es omnisciente, que lo sabe todo. Ya lo sabe, no ha pasado, pero ya lo sabe. Entonces ese atributo lo sabemos. Pero cuando estamos pasando por pruebas en la vida, hermanos, se nos olvida eso. Y entonces se nos resulta difícil esperar. Entonces el Señor lo que quiere es llevarnos a tener la capacidad de poder en esos momentos difíciles, poder creer eso, poder creer. Y vamos a ver en esta tarde, hermanos, si el Señor nos lo permite y hasta donde nos permita, vamos a ver que el ser impaciente es algo muy contradictorio para un creyente y que trae algunas dificultades cuando somos impacientes. Por otro lado, también vamos a ver los resultados, hermano, de ser pacientes en el Señor y qué se necesita para ser pacientes. Paciencia de la que estamos hablando. Así que mis hermanos, también leíamos y siempre me gusta irme un poquito atrás para irnos al contexto y poder saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Por otro lado, hermanos, sabemos que fuimos creados ¿para qué? ¿Para qué, perdón? Para Él, ¿verdad? Para vivir para Él. Y Dios en su amor, hermano, infinito, sabe que a veces en nuestra vida ciertas cosas no cuadran o no son las que necesitamos en el momento, por lo tanto Él simplemente dice no. ¿Verdad? Porque Él tiene un plan y entonces si Él está viendo que haya lo que yo estoy pidiendo, no me va a ayudar en mi crecimiento para poder llevar a cabo ese propósito, ¿qué va a pasar?
Yo ponía a la hermana Oralia, le preguntaba si ella supiera, tuviera la capacidad de saber el futuro, ¿verdad? Por lo menos un medio año, ¿verdad? Que supiera, que tuviera la capacidad, y su hijo le pide una motocicleta y pues ella tiene la capacidad también de dársela, pero ella también tiene la capacidad de saber que más adelante en esa motocicleta va a sufrir un accidente su hijo. Entonces, ¿lo haría la hermana? Por supuesto que no, porque ella lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo darle algo que sabe que le va a hacer daño si entonces tiene esa capacidad? Dios es así también con nosotros, hermano. Él sabe que cosas que pedimos a veces no son las que necesitamos, y en lugar de hacernos para bien, nos van a hacer para mal. Por lo tanto, Él tiende a decir no. Y nosotros tenemos que entender que nomás hay 3 maneras de que Dios habla en cuanto a nuestras oraciones. Es no, es sí, o es espérame. Y es lo que estamos tratando hoy. Espérame. ¿Okay? Y hermanos, entonces ahí es donde se nos complica. Cuando quiera algo que Dios no quiere que tenga, yo insisto también humanamente, ¿verdad? Somos poco insistentes, tercos más bien. Cuando pedimos algo, pensamos que nosotros es lo que necesitamos. Y si Dios no me lo da, puedo hasta enojarme. Puedo ser capaz de enojarme con Dios. ¿Ya? Entonces, yo insisto, estoy siendo impaciente, y eso no es bueno. Ser impaciente en las cosas del Señor. ¿Sí? Cuando presionamos a Dios, porque terminamos presionando a Dios y le decimos, Señor, yo creo que ya eso de tener lo que yo quiero, por ejemplo, con los que tenemos mucho tiempo pidiendo por algo que no vemos, ¿ya? Años pueden estar pasando, y pues ya, Señor, está desesperada la cosa, ¿verdad? Me ponía de ejemplo yo en el caso de nuestra familia, ¿ya? Pero el Señor, hermano, debemos de entender que el Señor es nuestro protector, no es nuestro cacique, no, Él es nuestro protector, y también es soberano. Él actúa en base a su soberanía. Así que debemos entender que aparte de que Él es el Señor, Él no es un protector para nosotros, también es soberano. Él actúa soberanamente. Y si Él nos creó para vivir, para servir, hermano, servirle y ser un reflejo de Él, porque ese es el propósito principal. Así que cuando aquello que pedimos no encaja en el plan de Dios, con nuestro propósito, con lo que fuimos creados, y cuando nos dice que no, no está rechazándonos el Señor. Simplemente, hermano, nos está protegiendo. Tenemos que entender eso. Dios nos está protegiendo. Cuando Dios dice no, es una palabra de protección. ¿Sí? ¿Para qué? Para beneficiarnos, hermanos, y para beneficiarnos, mejor dicho, de esa amorosa protección de Dios, debemos consultar su voluntad, aprender a consultar su voluntad, porque como vamos a ver ahorita, muchas veces la consultamos, pero buscamos versículos que se apeguen a lo que yo quiero y no a lo que Dios me quiere decir. Estoy como el predicador que llega al púlpito, no se preparó toda la semana, pero hoy va a hablar lo que Dios quiere que hable, y abre su Biblia y empieza a hablar. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Dios quiere que te prepares, porque Él te va a hablar en la semana para que hables lo que Él quiere hablar, no tú. Otras veces también abrimos la Biblia, deja ver qué me dice Dios ahora. Y resulta de que lo que dice ahí no te gustó, deja ver, no, porque no es lo que quiero yo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos manipulando la Escritura. Y a eso nos lleva cuando, hermano, cuando no aprendemos a consultar la voluntad en todo momento, ¿sí? Pero si insistimos en hacer lo que queremos, hermano, va a haber problemas. ¿Ok? Ahora, por otro lado, si somos pacientes, podemos tolerar con tranquilidad las demoras o esperar en el Señor, las demoras que el Señor permite, ¿verdad? Y ahí vienen estos salmos, que tan simples, pero tienen tanta implicación, y ahí va la implicación de una manera más amplia. ¿Qué es la impaciencia? Es lo contrario de paciencia. Y ya vimos lo que es paciencia en la definición bíblica, ¿verdad? Dijimos que es perseverancia en medio del dolor, ¿verdad? Y de la aflicción, si es posible. Esa es la definición que dimos. Es perseverancia en medio de la aflicción o los problemas, y esperar siempre en lo que Dios va a hacer. Ahora, la impaciencia trae como resultado dos cosas, hermano, y es lo que vamos a ver ahorita. La primera,
nos pone a suponer cosas. Cuando soy impaciente, porque no llega lo que yo estoy pidiendo, y siempre estoy a ver si Dios me lo concede, y no me pongo a pensar mejor, ¿será que Dios no quiere? ¿Será que no es lo que me conviene? ¿Será lo que Dios no tiene para mí? Si no, me pongo a pensar de otra manera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no es así. Y empezamos a suponer cosas. Si Dios tarda, hermano, en responder nuestras peticiones, vamos a empezar a suponer cosas. ¿Y qué es lo primero que vamos a suponer? ¿Saben qué, hermano? Cuando empezamos cuando somos impacientes, vamos a empezar a hacer las cosas a nuestra manera. ¿Okay? Porque voy a suponer yo. Recuerden que suponer es en la mente, hermano, suponer es algo que, como Dios no me contesta, yo creo, esa es una suposición, yo creo, como Él no me está enseñando nada, yo creo que está de acuerdo en lo que yo voy a hacer. Ya supuse algo, ¿verdad? ¿Y qué hice ahí? Dejé de lado a Dios. Porque yo supuse que como Dios no me responde y no me prohíbe tampoco que haga algo, si no fuera su voluntad, de alguna manera me lo podría hacer ver. ¿No creen? Esa es mi suposición. Porque así pasa. Uno cuando Dios no le contesta empieza a suponer cosas. Yo creo que Dios está de acuerdo con lo que estoy tratando de hacer. No me ha contestado y no me prohíbe nada, así que yo creo que estoy bien. ¿Y ya? ¿Qué pasó ahí? Porque mire lo que la definición de las suposiciones está ahí en 2 Corintios 1:12, dice allí, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, no pensamos humanamente. Las decisiones, hermano, que se deben de tomar para la gloria de Dios no son humanas. No deben de provenir de una manera de pensar humana. Es lo que está diciendo aquí el escritor, que es Pablo. ¿Ya? Nuestra gloria es esta, dice el apóstol Pablo. El testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia. Que con sencillez y sinceridad de Dios, con eso es como se puede gloriar uno. Cuando estás tomando en cuenta a Dios, hermano. ¿Ok? Dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más nosotros. O sea, suponer, hermano, es dejar de lado la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios. Porque yo voy a hacer lo que mi conciencia humana me dice. Pero no me enfoco qué es lo que Dios está poniendo en mi conciencia. Porque dice ahí, nuestra gloria es esta. O sea, mi fama, mi altura viene a través del testimonio de mi conciencia. Pero en mi conciencia no debe de estar afirmada en cosas humanas. Dice, sino con sencillez y sinceridad de Dios. No con sabiduría humana. O sea, mis determinaciones, hermano, no deben de estar, ¿sí? Determinadas por conciencia humana. ¿La conciencia para qué la puso Dios? Para una cosa nada más. Es para que yo pueda saber lo que es bueno y lo que es malo y no me engañe. Es todo. Porque muchas veces nos engañamos, ¿verdad? Cuando yo supongo algo, me estoy engañando a mí mismo. Me estoy engañando porque simplemente estoy diciendo algo que mi conciencia me dice que no es cierto. Mi conciencia me dice que no es cierto. Yo puedo decirle a usted, esta Biblia es roja y usted me dice que es negra, y si yo soy de terco, esta Biblia para mí es negra, aunque usted diga que es roja, y mi conciencia, ¿qué me va a decir al rato? Que soy mentiroso, que yo estoy viendo que es negra y que le estoy simplemente contradiciendo a ustedes. Esa es mi conciencia humana. ¿Okay? Pero hermano, ese es lo que nos lleva a suponer. No podemos gloriarnos por las suposiciones, sino como dice el pasaje aquí de 2 Corintios, tenemos que gloriarnos, hermano, en la sencillez y en la sinceridad de Dios, hermano, no en nuestras maneras de pensar.
no en lo que yo pienso, porque sí terminamos suponiendo. Ok, otra cosa, hermano, que no nos ayuda cuando somos impacientes es que comenzamos a hacer mal uso de las escrituras. Y eso usted sabe cómo trabaja. Cuando yo ando buscando algo y no llega, yo voy a buscar pasajes en la Biblia que me ayuden. Pero ese no es un método que Dios enseña que sea, ¿verdad? Porque si somos impacientes vamos a tratar de manipular la palabra de Dios, hermanos. Ténganlo por seguro que se manipula, es fácil, la palabra de Dios es bien fácil, se presta para manipular. Vamos a tratar de manipular la palabra de Dios con tal de obtener lo que queremos. Así es el ego del hombre, es así, hermano, así es. No para hasta lograr lo que quiere. Y no importa que se lleve por enfrente. ¿Okay? Y cuando somos impacientes, vamos a tratar de manipular la palabra hasta lograr lo que queremos. Buscaremos en la Biblia hasta encontrar un pasaje que parezca apoyar nuestro deseo. Porque sí hay, hermano. Cuando uno está, déjame buscar un pasaje que me ayude a apoyar lo que yo estoy tratando de querer y no llega. ¿Okay? Y lo encuentras porque lo encuentras. Pero esa no es la manera. ¿Okay? Por eso la palabra del Señor nos dice acá en Proverbios, hermano, y esto es bueno, esto es bonito, fíjate de Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia, no hagas las cosas a tu manera, como tú piensas, no. Mire lo que dice, hermano, me encanta eso, reconócelo. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Hay que reconocerlo en todos sus caminos, en otras palabras aquí podemos decir, en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Eso es lo que está diciendo, que si tú quieres, hermano, vivir en la voluntad de Dios y aprender a ser paciente en la voluntad de Dios, esperando en el Señor, tienes que reconocerlo a Él en todos tus caminos, en todo lo que hacemos, hermano. Todo lo que hacemos, por pequeño que sea, tenemos que poner a Dios, hermano. Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Está mal lo que estoy haciendo? Mira, voy a hacer esto. ¿Estás de acuerdo, Señor? Que lo tomemos en cuenta, hermano, en todos nuestros caminos. Y dice que Él va a enderezar tus veredas. ¿Qué es eso? Él te va a llevar por el camino, hermano, que debes de ir. Y sin necesidad de estarle buscando escuchar para que te diga por dónde te vayas. Él te va a guiar, dice, por sus veredas. Si tú lo reconoces a Él en todos tus caminos. En la mañana que te levantas, hermano, vas a tu trabajo. Señor, hoy este día quiero que sea tu voluntad en todo lo que haga. Quiero gloriar tu nombre en este día. Y te aseguro, hermano, que Él te va a guiar por el camino recto. Porque lo estás tomando en cuenta. Cada día. Cada día. Esa es una de mis oraciones esta mañana, Señor. No sé qué va a pasar este día, pero yo estoy en tus manos. Y haz lo que tengas que hacer. Y úsame en lo que tenga que ser usado este día. Pero que toda la gloria sea para ti. ¿Okay? No seas sabio en tu propia opinión. Eso es fácil serlo. Eso es fácil serlo, hermano. Nuestra propia manera de pensar es fácil ser sabio. Pero nos dice algo más. Teme a Jehová. Teme. Y apártate del mal. A veces mal nosotros le llamamos nomás a lo malo, ¿no? Al criminal, no. Mal. Aquí no es nada más lo mal que a nosotros nos parece mal. Si simplemente estamos desobedeciendo a Dios, está mal. Si simplemente no estamos yendo por el camino que Dios quiere, estamos mal. Entonces, apártate del mal. Porque el Señor sabe que tenemos ideas de lo que es lo malo, ¿verdad? Y así pasa, hermano. Empezamos a buscar cosas. Por ejemplo, usted oye también una predicación. ¿Verdad? Usted está esperando algo, está orando al Señor por algo, ¿verdad? Y usted oye una predicación, por ejemplo, oye sobre la disciplina de los hijos. Vamos a poner algo de esto. Y usted está esperando que el Señor haga al respecto algo. Tiene años como nosotros tenemos esperando, ¿verdad? Y no pasa nada, al contrario, parece que la cosa empeora y empeora. ¿Por qué? Porque casualmente, hermano, no estamos esperando con paciencia. No estamos esperando con paciencia. ¿Qué es eso? Las implicaciones, hermano. Las implicaciones son importantes. ¿Cómo es que debo estar esperando yo que Dios obre en una petición que yo tenga? En este caso, ¿verdad? Que estoy poniendo aquí de ejemplo, los hijos, disciplinarlos. Como si yo estoy esperando que el Señor los cambie, el Señor los traiga de nuevo a sus pies o algo. ¿Qué estoy haciendo yo al respecto? Estoy nomás sentado esperando y a ver si Dios se apiada. Eso no va a pasar nada. Porque aquí está la implicación de eso, hermano. Cuando vemos esto, vemos la implicación de lo que es esperar en el Señor. Y dice allí, déjenme acá para atrás.
¿Okay? Dice ahí, guarda silencio ante Jehová y espera en él. En otras palabras, hermano, calmadito, te ves más bonito, no te alteres, porque a veces nos alteramos cuando vemos la prosperidad de las personas que no son ni cristianas, hermano, que tienen hijos tan sanos. Y acá a nosotros nos llega hasta el refrán que dice, hijo de pastor, lo peor. Y entonces pues, nos pega. Pero ¿habrá responsabilidad del pastor para sus hijos una vez que son adultos? Una vez que ya los hijos tomaron rumbo, ¿tiene alguna responsabilidad el pastor de sus hijos? ¿Va a responder por ellos en el juicio? No. Como Elí no va a responder por los suyos, aunque hayan hecho lo que hayan hecho en el templo. Y aunque eran sus hijos de un sacerdote, y el sacerdote era de lo mejor, era un siervo fiel al Señor, y aunque le quitó el Señor sus hijos por lo que estaban haciendo en el templo, por todo eso que hicieron allí, hermanos, Él no va a responder por ellos en el día del juicio. Que de hecho ellos ya pasaron por el juicio, porque Dios le dijo a Isaí, hey, tus hijos están mal, repréndelos. Y sí los reprendía, pero ¿sabe cómo los reprendía? Hijos, están mal, cambien. Era todo. Todo, era todo. O sea, man, los hijos agarran al vuelo. Con unas palabras. Se fueron los hijos. El Señor 2, 3 veces les recordó que estaban mal sus hijos, que tenía que hacer algo. ¿Qué hubiera hecho él, hermano? A ver, diga usted, un sacerdote, ¿qué hubiera hecho de sus hijos en ese momento, en ese tiempo? Porque era en el templo donde estaban haciendo las cosas, no era afuera. Eso era poquito peor. En el templo. Violaban a mujeres en el templo. ¿Qué debería hecho Elí? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Vámonos. No, hijos, no, tan mal, hijos. Y ahí los dejaba. Ellos seguían defraudando las ofrendas, seguían violando mujeres, seguían haciendo lo mismo. Hasta que dijo el Señor, ya estuvo. Ya estuvo. Tus hijos hoy mismo se van. ¿Y qué? ¿Le dolió a Elí? Sí. ¿Por qué? Por no haber hecho nada. ¿Pero tiene culpa? ¿Va a responder por ellos en el juicio? No. Hermano, eso es lo que tenemos que ver a veces. Entonces aquí, viendo ese punto, ¿verdad? Nosotros buscamos palabras del Señor que nos apoye en mis sentimientos, en lo que yo creo que es. No, la voluntad de Dios es esta y punto. Eso no lo pueden entender los incrédulos, hermano. Yo, por más que uno trata de hacerles ver eso a los incrédulos, usted no le puede hacer ver eso. Ellos lo toman al revés y dicen, es que son extremistas, son cristianos que quieren que todo sea primero la iglesia y luego la familia, primero la iglesia y luego la familia. No estamos queriendo eso. No, lo que estamos llevando adelante es la voluntad de Dios ante todo. La familia y la iglesia, ¿verdad? No sé, pero así es como a veces nos toman o nos tildan de eso, hermanos. Vale más que estén preparados. Y entonces, ¿eso qué pasa? ¿Qué nos hace sentir? Lo que el salmista sintió. Estamos leyendo en el Salmo, ¿qué dice el Salmo 73? Si lo quieren ver también. Ahorita vamos a leer una pasadita. ¿Qué dice el Salmo 73? Dice, por poco me deslizo, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cómo es que prosperaban? No tienen temor de Dios, no piensan en Dios, no nada, y sin embargo viven felices. Y no dice el salmista, por poco estuve y a punto estuve de deslizarme. Sí. El cristiano puede irse por allí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Escritura se presta para justificar nuestras acciones y hacemos cosas que Dios nunca permitiría, hermano. Ese es el problema. Que queremos sobar, a veces en el caso de los hijos, queremos sobarlos en lugar de pararnos frente a frente y decirles lo que está mal. No, y queremos sobarlos porque Dios es amor. ¿A poco Dios haría eso? Dios hizo cosas peores que eso. Nos ponemos a pensar, hermano, lo que Dios hizo. Porque la gente no tiende a decir eso. Ay, Dios es amor, Dios nos ama. ¿Cómo va a hacer eso? Oye, necesitas estudiar la Biblia para que veas lo que hizo Dios con gente que no obedeció. Que de hecho estamos hablando. Para que veas lo que hizo con gente que no hizo lo que Dios quería que hiciera. Por eso Israel es el prototipo, hermano, del ser humano. Con Israel nos enseña cómo es el ser humano. Y Dios hizo barbaridades. ¿Recuerdan al leñero?
Cuando Moisés le trajeron un leñero que andaba juntando leña en día de reposo, y se lo trajeron porque no sabían qué hacer con él. ¿Y qué pasó? Moisés tampoco supo qué hacer, y Moisés tuvo que consultar a Dios. Y fue y le dijo: Señor, ¿qué hacemos con este? Y mira, lo encontramos haciendo esto en el día de reposo. No aplica hoy, hermanos, no se espanten, si no ya estuviéramos aquí puros degollados. Pero digo, mire, hermano, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué le dijo? Sáquenlo del pueblo, apedríenlo hasta que muera. Hermano, cuando tú ves esas cosas, yo sé que es duro y que son cosas que para nosotros se nos hace como que ¿a poco Dios es así? Dios es así. Pero dice la palabra del Señor que lo que pasó allá es como ejemplo a nosotros para que no caigamos en los mismos errores y no hagamos lo que hicieron ellos. Porque así como pagaron un precio ellos, pagamos nosotros, aunque no igual, no literal. Pero de alguna manera se paga un precio muy alto. Y eso, hermano, está escrito en el Nuevo Testamento. Lo que pasó allá es para que ustedes aprendan. Hermano, no es bueno mostrar a ese Dios drástico, pero tenemos que. Porque es un Dios que es todo amor y que es que casualmente en esas acciones muestra su amor, que es difícil de entender. En esa acción, hermano, de llevar a ese leñero a matarlo fuera del pueblo a pedradas, muestra su amor. Muestra su amor. ¿O no? Muestra su amor, Dios, hermano. ¿Cómo? Cuidando su pueblo. ¿De qué? Ese hombre estaba desobedeciendo a una ley. Si deja que se desobedezca y no pasa nada, ¿qué? Ahí lo van a seguir, ¿no? Está protegiendo a su pueblo, ¿no? Y es que era la ley, esa era la ley antigua. Ni usted ni yo tenemos que cuestionar eso. Si Dios le plació hacer eso en el Antiguo Testamento, a mí no me tiene que molestar. Dios lo hizo así por alguna razón, en su soberanía de Dios, hermanos. Dios es soberano y Él actúa como Él quiere. Ahora, sí, yo sé que cuando hablamos de este Dios, pues se podemos hasta espantar personas. Yo sé. Y por eso es que no se habla mucho de eso, ni tenemos que hablarle a un inconverso de eso tampoco. Si acá entre la iglesia no se soporta, entre la iglesia no se concientiza uno, se imagina un inconverso, porque yo le aseguro que ni el propio cristiano, hermano, capta esto, de ese Dios amoroso en medio de todas esas cosas grandes que hacía. Hermano, destruyó todo el mundo entero, dejando nomás 7 y por gracia. Si no nos da cosa eso. O tú, o sea, Sodoma y Gomorra, le dijo el sobrino de Abraham: Señor, si hallo unos 5, no termina, sí. Si haya 5, no termino nada. Si hallo 3, también. Y si hay 2, también. Si hay 1, también. No había uno solo, hermano. Por eso Dios destruyó todo. El mundo lo acabó en agua. Todo ser humano. 7 personas así por gracia, una familia, para llevar a cabo sus planes. Ya le voy a parar ahí porque es muy fuerte esto. Pero la Escritura se presta, hermano. Se presta para apoyar nuestros deseos. Porque ¿qué debemos de estar haciendo, hermano, en todo caso, mientras el Señor contesta nuestras oraciones? Porque métodos así de buscar en la Biblia pasajes que apoyen y me justifiquen, todo lo que hacen es perjudicarme. Pero ¿qué debo estar haciendo entonces? Porque Dios nos ha dado de su Espíritu, usted y a mí. ¿Okay? Nosotros tenemos más responsabilidad que los antiguos no tienen el Espíritu Santo en ellos. Ahí el Señor se los repartía a unos un poco mientras llevaban a cabo las instrucciones, para que puedan entender. Pero no era para el pueblo en general que el Espíritu Santo vivía. Y sin embargo, usted y yo, cada uno de nosotros, tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Entonces, por lo tanto, somos más responsables usted y yo, porque Dios nos ha dado su Espíritu de verdad para guiarnos, hermano, en medio de todas las complejidades de la vida. Si lo hacemos por otro lado, ¿qué estamos haciendo? Aún teniendo el Espíritu Santo, desobedeciendo ¿cómo se dice? Deliberadamente, ¿no? Porque al Espíritu Santo, si a nuestra conciencia no la podemos engañar, menos al Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? Sin embargo, cuando optamos por no escucharlo, hacemos de nuestra vida un desastre, muy seguro. Muy seguro.
Si el Señor afirma que debemos esperar, es porque nos ama, hermanos. Otra vez, palabra de protección. Todo padre que ama a sus hijos sabe que darles lo que desean de manera inmediata no es bueno para ellos. ¿Cierto? Nosotros así somos, pero no. ¿Por qué? Porque la paciencia tiene sus requisitos. Vamos a empezar a elaborar aquí hasta donde llegamos, a donde lleguemos. Es un estudio, no podemos. Pero yo creo que es bueno elaborar. La paciencia tiene sus requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos de la paciencia, hermano? Vamos a ver. El primero es este. Fe. Se necesita fe para tener paciencia. Aunque es parte del fruto, se necesita. En otras palabras, fe en Dios, en sus promesas. A veces no creemos las promesas de Dios, hermano, ni digan que las creemos. Tenemos ahí José 1:5 que nos dice, mire, hay que afirmar estas verdades, hermano, nosotros, para poder actuar con fe. Cuando usted y yo afirmemos estas verdades, vamos a poder caminar, no nomás pacientemente. La paciencia viene por fruto de que yo voy a poder desarrollar mi fe. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Fíjese qué promesa tan antigua y tan actual. Está diciendo en el pasado y está diciendo en el presente y está diciendo en el futuro. Dice, nadie te podrá hacer frente. Ahora, esto aplíquelo inmediatamente a usted, como principio. ¿Ok? Usted es el que está allí y Dios le está diciendo, nadie te va a hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Esa es la promesa. Como estuve allá con Moisés. ¿Y usted sabe la historia de Moisés? ¿El Señor lo abandonó en algún momento? No. Bueno, pues como estuvo con Moisés, estará con usted. Y no te va a dejar, ni te va a desamparar. ¿Dónde es donde manifestamos que no creemos o no afirmamos esa promesa en nuestra vida, hermanos? ¿Cómo podemos decir algo? Que fallamos mucho allí y que ahí es donde se nota o donde expresamos la falta de fe en esa promesa. Si Dios dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, yo voy a estar contigo. ¿Qué nos hace falta? Lo tenemos todo con eso. Pero ¿sabe dónde vemos nuestra debilidad? Y se nos quiebra se nos acaba la firmeza. Cuando empiezo a buscar en mis propias fuerzas. Ejemplo. Híjole. Es que hacer la voluntad de Dios tiene su implicación, ¿verdad? Ese ejemplo, el Señor me da el don de servir, vamos a decir, servicio. Y el Señor, en la iglesia a la que pertenezco, el pastor o quien haya descubierto que a usted le gusta eso y usted como es su don, le dice el pastor, ¿sabe qué, hermano, hermana? Yo veo que usted se goza aquí, yo creo que es un don de Dios. Usted tiene palabra para hablar de Cristo, usted es un evangelista, vamos a verlo de esa manera. Y la persona empieza a decir, oye, pero, ok, empieza bien, pero a la semana ya no va. Él es de esos que le gusta hablar de Cristo y todo, pero deja de hacerlo. ¿Qué está pasando? Porque de hecho ya está la voluntad de Dios establecida, ya hubo alguien quien miró y él aceptó, pero ahora no lo está haciendo porque, es que el tiempo que tenía para eso lo ocupé en algo. Vamos a verlo de esa manera. El tiempo que iba a usar para eso, ahora tiene un trabajito por ahí en ese tiempo. Y entonces dejó de lado lo que Dios mandó que hiciera, porque de hecho era su don. Pero, como también necesita comer. Y el tiempo que iba a usar para ir a evangelizar, lo ocupó en el trabajo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está mostrando ahí? ¿Por qué el mío primero, verdad? ¿Por qué el de otro, verdad? Okay. A ver, ¿qué está pasando ahí, hermano? Esto está no tiene firmeza en la promesa de Dios. Porque si Dios te manda a predicar, en el tiempo ese que ibas a usar, y tú lo usas para otra cosa, tú estás diciendo, yo necesito comer. Dios no me va a sostener si yo uso ese tiempo para esto. ¿O no? Porque de hecho, él ya está declarado por el pastor, por el diácono, quien sea, y ya tiene el mandato.
Pero ahora se le presenta, porque el diablo usa también sus artimañas y le da un trabajo en el tiempo que iba a usar para evangelizar. Y él dice, pues sí, me gusta, pero también tengo que comer. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que debía de haber hecho esta persona si tuviera firmado esto? ¿Mm? Seguro, pues, si el Señor me mandó a predicar, Él me va a dar de comer. Bueno, no es fácil creerlo, porque ya toca partes sentimentales y partes físicas. Pero eso es lo que está pasando. Yo no creo que Dios me va a dar de comer si me voy a predicar en este tiempo. Pero ya Dios le había dicho que eso fuera. ¿Dónde vemos esa fe desarrollada? Abraham. ¿Qué le dijo el Señor? Vete. ¿Sabía a dónde iba Abraham? No. Dice la palabra del Señor que sin saber a dónde iba, se arrancó. Pero ese fue el más impaciente de todos. Pues es hombre también y tuvo sus bajas, sus altas como todos tenemos. No hay hombre perfecto. Pero fue paciente más que nosotros. Pero no, cuando le dijo al Señor que iba a ser, Que iba a tener mamá, papá y que iba a ser papá. se enteró, él quiso ayudarle a Dios. Bueno, y nosotros no lo haríamos con 100 años encima. Si ya de hecho no podemos tener, a los 100 años no pueden, ya nadie puede. Entonces yo creo que hasta la impaciencia ya está allí, ¿no? Pero sin embargo, hermana, antes de eso pasa todo. La fe de Abraham fue probada varias veces y pasó la prueba. También muestra que era un ser humano, porque si no ha tenido impaciencia nos hace ver que es un hombre fuera de serie. Pero si tuvo impaciencia en medio de las pruebas, quiere decir que era un hombre como usted y como yo. Y que lo que él pudo pasar, nosotros también podemos. Y que vamos a tener impaciencias. ¿Quién dijo que no? Muchas veces. Ay, qué teléfono. Se me quiere calmar, ¿verdad? Pero hermanos, lo que estamos tratando de decir no es que no vamos a pasar por ratos de esos, hermano. No estamos tratando de aprender a ser superhéroes de la paciencia. No. Estamos aprendiendo a trabajar con ella y aprender de ella para cuando lleguen momentos difíciles saber qué hacer. Y quizás sea más fácil, no que logremos pasarla, pero quizás sea más fácil lograr pasar en la paciencia cuando también no tenemos estas cosas afirmadas en nuestro corazón. Tampoco no es firmeza esto, no te dejaré ni te desampararé. Claro que sí, hermano, pero lo creemos. Yo estoy seguro que es muy difícil, lo tenemos, nadie lo tenemos afirmado. Alguien que diga yo dejo esto y sí se dan casos, ¿ok? Porque sí se dan casos. Cuando uno toma decisiones, cuando tiene un llamado especial del Señor, sí se da el caso. En el caso mío es uno, hermano. En el caso del llamado de pastores es uno de esos, donde tienes que abandonar todo y tirar todo. A ver, usted, una persona puede estar ganando $70,000 al año, puede venir a ganar 15,000 al año. Nomás para que tengan una idea. Así que sí tenemos los llamados, cuando son llamados especiales, por eso le digo que estoy poniendo un evangelista, Dios lo mandó a evangelizar, pero él dice, este tiempo, me salió el trabajo en este tiempo, porque el diablo usa lo suyo, me salió el trabajo en este tiempo, entonces no tengo otra, deja la firmeza que tenga que tener, ¿ya? Pero Dios lo mandó. A nosotros cuando nos llama, a mí cuando me llamó, hermano, no fue fácil, si yo ganaba cómodamente, no era ni trabajo ni físico mucho, era algo nomás de estar pendiente y allí en la oficina y manda para allá y ve para allá y es todo. A ese grado estaba ya, $70,000 al año. Y el Señor me dice, ya nomás vas a ganar 15, pero yo te voy a dar de comer, te voy a dar casa, vas a vivir. ¿Ok? Si tú dices. ¿Y me ha dejado el Señor? ¿Me ha abandonado el Señor? No, está en la promesa. No, si no lo hemos visto, créalo. En ratos que no vemos ni la luz, pero el Señor nunca nos ha dejado. Yo hice ni un versículo y ustedes lo conocen. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si Dios lo dice. No, yo no digo que no va a pasar un día por una crisis,
quién sabe hasta dónde irá a pasarnos el Señor, pero de que he visto la mano del Señor, hermano, la he visto. ¿Okay? Entonces, sí se puede, y más cuando tienes un llamado especial. Por eso el ejemplo es del llamado, ¿verdad? Un evangelista es llamado, ¿verdad? Vete a predicar, pero luego el tiempo que iba a usar para eso lo usó para un trabajo porque pues no iba a comer, según él. Y ahí se perdió esto. Y luego dice el Señor acá también estas bonitas, mira, sí dice Jehová tu creador, Él nos creó, hermano, tuyo soy, dice, tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Lo que hay que tomarlas para nosotros en este momento. Mire lo que está diciendo de usted, hermana Rosa. Mira, Dios le está diciendo, mira Rosa, yo soy tu creador, yo te formé. No temas, porque yo te redimí, yo te compré, yo pagué por ti. Te puse nombre, mío eres tú. Eso es lo que está diciendo Dios, hermano, a cada uno de nosotros en este momento. Y miren lo que sigue. Cuando pases por las aguas, y ahí está diciendo, ahí podemos buscar varias cosas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, mire, por si se aumenta el dolor o la presión, ¿okay? No te negarán. Cuando pases por el fuego, mire, por si fuera poco, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Se puede tomar literal esto? No, como lo toman muchos, ¿verdad? Ahí van y se meten a un fuego porque no se van a quemar. No, hermano. Pero Dios te está haciendo ver a través de ideas humanas dónde está Él contigo. Te mencionó un río, aguas pueden ser, porque hay aguas turbulentas, ¿no? Qué bueno que fueran aguas pacíficas, ¿no? Pero hay aguas turbulentas, y entonces nos dice que bueno, podemos encontrar en el camino como creyentes, hermano, cosas difíciles, ¿ok? Pero dice el Señor, yo voy a estar contigo. Y si ríos, o sea, si se pone más grave, también voy a estar contigo. No te vas a ahogar, ¿ok? Y cuando te metas en el fuego, también voy a estar contigo. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tú, Salvador. ¿A quién temeremos, hermano? Ahora, son promesas, son principios, mejor dicho, en el Antiguo Testamento, los podemos llamar principios para nosotros, que tenemos que afirmarlos, hermano. Afirmarlos en nuestro corazón, no para ser perfectos. No lo vamos a lograr, nadie. Ni Abraham, ni Moisés, ni nadie fue perfecto. Y todos fallaron, todos fallamos, todos vamos a fallar en un momento dado. Pero ¿sabe qué? Dios va a estar con nosotros ahí. ¿Okay? Siempre estuvo. Nunca dejó a Abraham aunque falló, nunca dejó a Moisés aunque falló. Cuando Moisés quebró la piedra ahí con las patadas, el Señor se enojó con él, le dio su arregladita, pero nunca lo dejó. Ahí le dio su castiguito también de no entrar a la tierra prometida, pues está ahí. El Señor nunca lo dejó tampoco. Como estuvo con Moisés, dice, estará con nosotros. Vamos a orar, hermanos, aquí la vamos a parar por el tiempo. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Hay mucho que hablar de esto, Señor, y Señor, a veces las implicaciones son tan extremas a veces, que sí necesitamos de más tiempo. Pero mi Dios, en lo poco o en lo mucho, Señor, que podamos tomar en este momento, queremos que todo lo que podamos afianzar en nuestro corazón, afirmar en nuestro corazón, Señor, podamos ponerlo para que, mi Dios, se pueda dar esa paciencia que necesitamos. Sí, no vamos a lograr llegar al 100% y ser los superhéroes de la paciencia, que todo voy a estar esperando en usted y no va a pasar nada, ni me voy a preocupar por lo que le pase a los demás. No. Sí tendré todo eso en mi vida.